Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar estudiando en Santiago capítulo 1. Recuerden que también tenemos viernes de estudio bíblico y bueno, cada viernes también queremos sacar en estas semanas, en las próximas semanas, estar sacando estudios bíblicos, así como nuestras predicaciones. Entonces les voy a invitar porque este mes de abril, nos toca estudiar la carta de Santiago. Vamos a ver en nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a estar leyendo en los versículos 2 al 12, pero nos vamos a estar enfocando en los versículos 2, 3 y 4 de ahí de Santiago. Me encanta esto porque, bueno, voy a tomar el versículo 12 como nuestra introducción, parte de nuestra introducción, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios allí en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12, dice: hermanos míos, escuchen bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y aquí está la condición: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde en su condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora el versículo 12 me encanta porque escuchen bien esto. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, amar a Dios es la clave para resistir todas las pruebas. Amar a Dios es la clave para resistir todas las pruebas. Y quizás, hermanos, es la evidencia más decisiva de un cristiano, de un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, es que amas a Dios en todas las circunstancias. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si alguno es verdad, hermanos, si algo es verdad de una persona redimida, una persona transformada, una persona regenerada, es que ama a Dios. Los verdaderos cristianos aquí son designados como los que dice ahí el versículo 12, los que le aman a Dios. Y este es un título para los cristianos. Y esa es la razón, hermanos, por la que soportamos todas las adversidades, todas las pruebas, porque estamos amando a Dios. Soportamos porque tenemos el amor fuerte por Dios. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la lucha, la dificultad, el cristiano puede soportar porque el amor de Dios y el amor a Dios es lo que nos sostiene. Eso me encanta, hermanos, porque creo que ustedes pueden ver esto en cualquier relación. Inclusive en una relación de esposo y esposa, les van a decir que la clave para haber pasado durante muchos problemas y durante muchas pruebas como matrimonio, siempre va a ser el amor. Cuando el amor es fuerte, puede vencer cualquier dificultad. Cuando el amor no es el verdadero amor, el amor incondicional, hermanos, eso se deshace en cualquier momento. Eso se desvanece, se desmorona. Entonces, la persona que soporta las pruebas, está diciendo aquí Santiago, que son aquellos que aman a Dios. Y eso es bien importante porque hay algunas cosas que no prueban el amor verdadero. Por ejemplo, hay personas que en realidad cosas que en realidad no son una prueba de la verdadera fe o del verdadero amor. Por ejemplo, la moralidad externa. Que una persona sea moral exteriormente no es una prueba. Hay muchas personas que son demasiado exageradamente morales, pueden ser monjes, Dalai Lama o lo que ustedes quieran, pero que realmente no aman a Dios. Están haciendo eso por un ritual, por una religión, por ritualismo, pero no aman a Dios. Ahora, también hay personas que tienen conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico no es una prueba de amar a Dios. Hay personas que tienen conocimiento de la Biblia, conocimiento teológico, muchísimo más que cualquiera de nosotros, pero no ama a Dios. Solamente son intelectuales que están buscando de alguna manera conocer esta palabra, pero no tienen una relación personal con Dios. Eso no es necesariamente el significado de que amen a Dios. Ahora, número 3, la actividad religiosa tampoco es un signo de una prueba de una fe genuina
genuina, una fe viva o del amor a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que están involucradas en una cantidad innumerable de religiosidad o de actividades religiosas que tampoco aman a Dios. Eso tampoco puede ser. Inclusive yo les podría decir, me atrevería a decir que la convicción de pecado y el temor del juicio no necesariamente son prueba de una fe genuina, una fe salvadora. Puedes estar convencido de que eres un pecador, pero no hacer nada. Entonces, el amor de Dios o el amor a Dios es una pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. Porque si te haces esa pregunta, ¿qué es pues entonces la prueba de la fe salvadora? La prueba del amor. La fe salvadora, hermanos, es el amor genuino a Dios. Entonces, ¿qué es lo que prueba ese amor? Ese amor genuino, ¿qué es lo que demuestra ese amor genuino? Y de eso es lo que está hablando Santiago. Me encanta aquí porque eso es lo que Santiago nos va a enseñar. Y en los versículos 12, básicamente Santiago está diciendo el resumen de esta sección. Está diciendo que el hombre que soporta las pruebas va a ser recompensado con la corona de vida y va a revelar que es una persona que realmente ama a Dios. Entonces aquí estamos tratando con pruebas, como una prueba genuina. Acuérdense que yo les dije, estuvimos estudiando en la introducción a Santiago, que todo lo que es de valor merece ser probado. Por ejemplo, el oro. Cuando quieres probar el oro, que es un oro genuino, un oro verdadero, un oro puro, tiene que pasar por una prueba. Todos los metales preciosos, todas las piedras preciosas, el dinero mismo, tiene maneras de probarse que sea genuino. Entonces, lo que Santiago nos enseña, lo que Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, nos enseña, son pruebas de la fe verdadera, la fe genuina. Ahora, la base de esta fe es el amor verdadero. Recuerden que la palabra aquí para probar, es que nos está diciendo, que dice que soporta la prueba, es la palabra peirasmos, o que viene de un derivado de la palabra peirazo, que significa probar. Pero más que nada, la palabra más, yo creo que más específica para decirlo sería aprobado. Por eso el título del sermón de hoy es Prueba Aprobada. El estudio bíblico de este día es Prueba Aprobada. El creyente verdadero, hermanos, es sostenido por el amor al Señor. Pero el creyente verdadero también se aferra al amor de Dios. Y esa es la manera de aprobar, aprobar cualquier prueba. Ahora, la perseverancia a lo largo de la prueba es entonces, se puede ver como una persona que demuestra su validez en su fe a través de la prueba, que se aferran a su fe, que se aferran en las pruebas. Hermanos, si no hay nada que pruebe nuestra fe, no podemos saber que tenemos una fe genuina, una fe verdadera. Entonces aquí Santiago nos está enseñando que la prueba de nuestra fe va a producir algo y que esa fe va a ser genuina delante de Dios, ese amor va a dar fruto delante de Dios. Hermanos, si nosotros nos rendimos en medio de la prueba y de cierta manera negamos a Dios o maldecimos a Dios o ignoramos a Dios, ignoramos la prueba, entonces demostramos que nuestra fe está muerta. Y eso es lo que está aquí hablando Santiago, porque si ustedes se dan cuenta, yo conozco pastores y he escuchado de pastores que por una prueba demasiado dura dejaron inclusive su ministerio y dejaron su fe, no quieren saber nada más de la iglesia, no quieren saber nada más de Dios. Pero igual también hay cuántas personas que pasaron igual de pruebas difíciles o incluso a veces hasta más difíciles, pero demostraron que tuvieron fe en Dios, amor a Dios y pudieron atravesar a través de la prueba. Ahora la pregunta otra vez, ¿cómo podemos aprovechar la prueba al máximo? ¿Cómo podemos aprovechar y demostrar que tenemos una fe legítima, una fe genuina? Bueno, vamos a ver varios medios para perseverar en medio de la prueba, porque la perseverancia del Hijo de Dios es el Hijo de Dios aferrándose a su amor a Dios y a su amor en Dios. Ahora, para eso vamos a ver 3 claves para perseverar en medio de las pruebas. Vamos a ver 3 claves otra vez. 3 claves para perseverar en medio de las pruebas. En primer lugar, tenemos que comenzar con una actitud de gozo. ¿Cuál es la primera clave para perseverar en medio de las pruebas? Es tener una actitud de gozo. Lo dice ahí en el versículo 2. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, ahí está, cuando os halléis en diversas pruebas. Es importante porque para comenzar, si vamos a perseverar en medio de las pruebas, lo primero que tenemos que tener, si queremos salir triunfantes y al final de todo salir vencedores y recibir la corona de justicia, la corona de vida que es para los que aman a Dios, cualquier cosa que viene a nosotros, cualquier prueba que viene a nosotros, debemos de considerarlo como una oportunidad para gozarnos. ¿Por qué? Tenemos que tener una actitud gozosa, porque lo dice el mismo versículo 2, la palabra tened, dice, hermanos míos, y luego la tercera palabra es tened. La palabra tened es un imperativo aoristo. ¿Qué es lo que significa? Es que tenemos que considerarlo o que evaluarlo como gozo. Es decir,
tenemos que tener gozo. Es un mandamiento y es un compromiso consciente a tener una actitud gozosa en medio de las pruebas. Cuando Pablo le dice en Filipenses, escribe en Filipenses, él mismo dice, yo he aprendido a cualquiera que sea mi situación, ya sea tener hambre, como tener abundancia, estar saciado, tener escasez, como tener bastantes cosas. Dice, en todo y por todo he sido aprendido a ¿qué? A estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Tenemos que tener gozo en medio de las pruebas. Entonces, hermanos míos, tenemos que tener sumo gozo, dice Santiago. Y ahora escuchen bien, porque no es un gozo parcial. Está hablando de un sumo gozo, un gozo supremo, es un gozo que va más allá de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el cristiano no está gozoso en las circunstancias. Nosotros tenemos el gozo en el Señor, como dice Filipenses 4. Entonces, dice Santiago, cuando vengan las pruebas, dice, tened sumo gozo, ¿cuándo? Escuchen bien, porque esa palabra es bien importante. No es de que si algún día tienen pruebas, no, él dice, cuando vengan las pruebas. La palabra es jotán, la palabra es H-O-T-A-N, la palabra en griego. Jotán quiere decir, siempre que vengan pruebas. Es decir, Santiago está diciendo, créanme hermanos, es inevitable que tengan pruebas. Cuando vengan las pruebas, entonces tienen que tener sumo gozo. Así que siempre que tengan esa prueba, tienen que tener gozo. Entonces, cuando te halles, dice, cuando te estés, la palabra es perapipto. Son varias palabras en griego bien importantes. Perapipto, porque en cierta manera es como que tú caes en una prueba. La palabra perapipto, cuando te halles, cuando como que caes tú en una prueba, porque van a venir las pruebas. No, yo creo que ninguno de nosotros nos despertamos diciendo, bueno, Señor, hoy sí quiero ver, ¿qué prueba tienes para mí? No, ninguno de nosotros está haciendo eso. No nos despertamos así. Pero cuando lleguen las pruebas, entonces tienes que tener esa actitud consciente de gozo. La misma palabra de ayéis se encuentra en Lucas capítulo 30, donde el Señor Jesús explica la parábola del buen samaritano. Y dice que un hombre iba caminando y cayó en manos de ladrones. Esa es la palabra, la misma hallarse, es perapipto. Luego en Hechos capítulo 27, versículo 41, Pablo también está explicando que una vez subió a un barco para ir a Roma y dice que cayeron o fueron hallados en dos aguas, o sea, en dos corrientes de agua. Para las personas que saben de mares o saben de navegar, ustedes saben que cuando encuentras dos cuerpos de agua que se encuentran uno a otro, es bien difícil manejar ahí. Es que dicen que es como chocar en contra de una pared. Entonces, es algo así. Cuando tú vienes a encontrarte con una prueba, es como encontrarte con dos mares. Y tú caes en una prueba inesperada o por sorpresa, pero cuando caes en esa prueba, tienes que tener sumo gozo. Jesús, hermanos, Jesús nunca buscó problemas, nunca buscó tener problemas, pero los aceptó con gozo. La palabra lo enseña y nuestro querido Señor Jesús inclusive tuvo gozo en medio de los problemas. Dice en Hebreos capítulo 12, si quieren ir ustedes un poquito más atrás, Hebreos 12:2, y luego vamos a ver más adelante versículos 10 y 11. Escuchen lo que dice el Señor, a esto hablando de nuestro Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí está otra vez, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, Jesús sabía que al final de la cruz iba a venir un gozo mayor de lo que él estaba pasando. Entonces dice, puesto los ojos delante de él, sufrió la cruz. O sea, sufrió ese problema, sufrió esa prueba, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se pueden dar cuenta? Ahí el Señor nos enseña que Jesús mismo sufrió la cruz. Y más adelante dice, de nosotros como cristianos, dice, porque nuestros padres nos disciplinan, dice, y fíjense lo que dice el versículo 10, y aquellos, o sea, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinan. Hermanos, la disciplina del Señor no es un castigo necesariamente. La palabra disciplina viene derivada de discípulo. Cuando Dios nos disciplina o nos enseña, nos permite pasar por pruebas, es porque nos quiere enseñar disciplina, nos quiere disciplinar, nos quiere hacer discípulos. Ahora escuchen bien, dice, aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, como ellos pensaban que estaba mejor, pero o sea, Dios, para
lo que es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Y ese es el propósito de Dios, es que cada día crezcamos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y eso es cierto. Nadie se despierta pensando, ay, qué bonita esta prueba, es algo digno de gozar. No, pero a veces sino de tristeza, dice el versículo 11, pero después da fruto apacible. Ahí está, eso es lo que tenemos que ver más allá de la prueba. Dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las pruebas son ejercicios, hermanos. Las pruebas son para ser aprobadas, y nosotros podemos regocijarnos en ellas porque sabemos que vamos a ir o podemos ver más allá de lo inmediato, no solamente en el tiempo aquí ya, sino que tenemos que ver más allá el fruto que viene. Y el Señor Jesús hizo una ilustración, una analogía hermosa. A mí me encanta la analogía que hace el Señor Jesús allá en Juan capítulo 16, versículos 21 y 22. Escuchen lo que dice el Señor Jesús en Juan 16, 21, 22. Me encanta porque esto es bien importante. Dice, es bien relevante con nosotros. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. O sea, cuando va a parir un bebé tiene dolor. ¿Por qué? Porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz o a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo. Otra vez ahí está, es lo mismo que pasa, el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, está hablando el Señor a nosotros, también vosotros ahora tenéis tristeza. Estamos en prueba y tenemos tristeza, pero se os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Se dan cuenta? Nosotros también, esa es una analogía hermosa. Es como dice, como un bebé que va a nacer. Yo he estado en 4 partos, los 4 partos de mis hijas, de mi esposa, cuando tuvo a nuestras 4 hijas. Y créanme, yo la veía a ella y decía, ¡ay, qué sufrimiento! Ya, yo nunca pude experimentarlo, ni lo podré experimentar como un hombre, pero verla a ella sufrir. Pero lo que más me asombraba es que en cuanto nacía era como un alivio de decir, ya nació, y teníamos a nuestras bebés cara a cara, poderlas ver por fin, porque no las habíamos visto hasta ese momento, las veíamos reales, tales y cuales eran, y ese momento de ver un recién nacido era mucho más hermoso que cualquier dolor de parto. Y eso es lo que pasa en las tribulaciones, eso es lo que pasa en la prueba. No importa, ¿por qué? Porque no estamos viendo en el momento, estamos viendo en el futuro lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, Santiago capítulo 1 versículo 2 dice que no es un gozo parcial, es sumo gozo, habiendo llegado a una convicción decisiva, dice, siendo definida, establecida, de que vamos a enfrentar las pruebas, pero lo vamos a hacer con la actitud correcta, la actitud de gozo. No sé si ustedes han notado que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, hermanos, en ese momento nos hacemos más sensibles a la presencia de Dios. No sé cuántos de ustedes, a lo mejor en este tiempo, han notado que ustedes en tiempos difíciles como en el que estamos viviendo en este momento, su vida de oración aumenta más. Su vida en familia, en comunión con Dios, crece, hermanos, se incrementa. Comienzan a escudriñar las Escrituras, a estudiar lo que la Biblia tiene para nosotros, para encontrar respuestas a nuestros problemas, para pedir oración, también oración a los hermanos. Y todo esto hace que nos acerquemos más al Señor. Hermanos, cada vez que pasamos por problemas nos hace acercarnos más a la fuente del gozo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de que nuestra fe sea probada, hermanos, porque tenemos el privilegio de sufrir y de padecer los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las pruebas deben enfrentarse con la actitud correcta, que es la actitud gozosa. ¿Por qué? Porque producen una fe aprobada. Eso es bien importante. Dice otra vez el versículo 2. Déjenme leerlo para ustedes. Yo los tengo aquí en la versión Reina Valera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La comunión con Dios nos identifica con los sufrimientos de Cristo. Nos identifica con Santiago y con todos los cristianos que han padecido una prueba. Y nos lleva a tener gozo. Porque las cosas pequeñas que Dios está utilizando para que nosotros seamos probados, para que nuestra fe sea probada, nos está dando el cumplimiento y la aprobación o está probando nuestra fe. Ahora, Warren Wiersbe, me encanta, Warren Wiersbe escribió, es un comentarista, hay un comentario que se llama Warren Wiersbe, véanlo, si ustedes pueden, búsquenlo.
lo puede encontrar en línea, me imagino, pero yo tengo una cita que él escribió y me encantó, lo quiero citar para ustedes, quiero leerla. Dice así, y cito del comentario de Warren Wiersbe acerca de los filipenses. El comentario de los filipenses tiene un párrafo excelente, dice de la siguiente manera: nuestros valores determinan nuestra evaluación. Si valoramos la comodidad más que la virtud, más que la santidad, entonces las pruebas nos van a molestar. Esa es una realidad. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no podremos tenerlas por sumo gozo. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie toque lo material, pero es algo bien importante. Ahora, si vivimos únicamente para el presente y olvidamos el futuro, lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, las pruebas lo único que van a hacer es amargarnos, no nos mejoran. Hermanos, escuchen con atención esto, escuchen bien. Si usted no se puede regocijar en sus pruebas, es porque sus valores están mal. Otra vez, si usted no se puede regocijar en sus pruebas, es porque sus valores están mal. Usted no está viendo lo que Dios tiene para usted, no está viendo el propósito que Dios tiene para sus vidas a través de esta situación. Ahora quiero mostrarle la segunda clave, porque la primera es que en un medio para perseverar las pruebas es primero la actitud gozosa, pero no solo la actitud gozosa, sino también una mente que entiende. Escuchen bien, una actitud gozosa, una mente que entiende. ¿Por qué? Escuchen lo que dice el versículo 3. De hecho, ¿cuál es la primera palabra del versículo 3? La palabra es sabiendo, se los acabo de leer. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto habla de nuestra mente, hermanos. No solamente de tener una actitud gozosa, sino también una mente abierta a la disciplina del Señor. Dios quiere enseñarnos algo. Entonces tenemos que tener la mente como el corazón abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de este problema. Y la palabra que se utiliza ahí es ginosco. La palabra ginosco, de ahí viene la palabra gnosis o la palabra know en inglés, es ginosco, que básicamente tiene la idea, escuchen bien, de un conocimiento que viene a partir de la experiencia personal. Es decir, algo que tú viviste y te da un conocimiento porque es una experiencia que tú llevaste. ¿Cómo la gente sabia adquiere esa sabiduría? Por experiencia y por lo que han vivido. Entonces, tú aprendes y el conocimiento personal que hemos llevado o que hemos aprendido debido a lo que hemos enfrentado, podemos encontrar que Dios está haciendo algo en nosotros, nos está enseñando, nos está disciplinando, nos está haciendo crecer y madurar. Ahora, lo que quiero decir con esto es que tú miras y si vas a enfrentar una prueba de una manera victoriosa, tú ves la prueba y si quieres enfrentar de una manera victoriosa, si quieres perseverar, tienes que saber unas cuantas cosas. Tienes que entender unas cuantas cosas, porque Cristo tuvo que soportar la prueba por el sumo gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, porque él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que todo esto iba a llevar a que toda la humanidad pudiera ser perdonada, todo aquel que cree en él sea perdonado, el que ponga su confianza en él, que él iba a estar en el trono de Dios, en la diestra del trono de Dios. Él sabía lo que iba a venir. Y también tú tienes que saber unas cosas. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es bien importante porque necesitas entender que cuando tu fe está siendo probada, está produciendo algo benéfico para ti. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios siempre va a utilizar lo que sucede en nuestras vidas y lo que viene a nuestras vidas para producir un beneficio para nuestras vidas. La fe está siendo probada y cualquier cosa que sea legítima, cualquier cosa que sea genuina tiene que ser probada. Cualquier cosa de valor va a ser probada. Y eso es lo que sucede también en nuestras vidas. En la fe tiene que ser probada y la prueba de la fe verdadera debe ser algo maravilloso. Qué gozo, hermano, es ver que mi fe es genuina. Qué gozo es ver que Dios trajo una prueba a mi vida y que la pasé. Eso es la bendición. Y la palabra es para prueba aquí, es sabiendo que la palabra es dokimion. Prueba, esto significa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe trae perseverancia. Ahí está, dokimion, ginosco, prueba es dokimion, y la palabra paciencia es la palabra hypomone. Le produce la palabra
significa algo que lograste, algo que vas a alcanzar. La palabra paciencia, perseverancia. No tienes, hermano, no piensen en las pruebas como que no sirven de nada, como que solo es para molestarnos. Dios no nos da problemas. Los problemas sí nada más son dolores de cabeza, pero Dios nos da pruebas para que salgamos aprobados, para que aprendamos y para que crezcamos. Las pruebas, hermanos, todas las pruebas que vienen de nuestra vida tienen el propósito de lograr algo, y eso es el propósito de Dios. Están diseñadas para producir algo. Ahora, escuchen, porque como les decía, la palabra paciencia aquí es la palabra hypomoné. No paciencia, porque yo creo que la mejor palabra para traducir sería perseverancia o tolerancia. La palabra paciencia en griego es la palabra macrotumia. Y yo eso sí lo entendería más como paciencia, que significa tener paciencia con la gente. Pero aquí está hablando más de soportar, de tener perseverancia. La prueba de vuestra fe produce perseverancia. ¿Por qué? Es el permanecer, hermanos. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera y es una buena traducción, es una excelente traducción, una de mis favoritas, pero perseverancia quizás sería una mejor traducción de esta palabra. ¿Por qué? Porque es la tenacidad de espíritu que se aferra bajo la presión, hermanos. Mientras esperas en el tiempo de Dios para librarte, para sacarte de ese problema, entonces la palabra paciencia o la palabra hipomoné o la fe, la prueba de esa fe produce perseverancia. ¿Cómo es que los atletas se disciplinan para correr una maratón? Pues van poco a poco, con perseverancia, hasta poder llegar a alcanzar la meta, 40 kilómetros, 42 kilómetros, lo que sea. Entonces Dios está haciendo lo mismo en nuestras vidas, está llevándonos con paciencia. La prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce paciencia. Escuchen lo que dice en Salmo capítulo 40, versículos 1 al 3, me encanta porque dice, escuchen, pacientemente esperé a Jehová. Ahí está otra vez, tenemos que esperar con paciencia. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Escucha bien, eso es lo que hizo Dios, lo que hace Dios, nos saca de la desesperación. Dice, puso mis pies sobre peña, sobre una roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, confiarán en Jehová. Y esto me encanta a mí, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios pone un cántico nuevo, pone ese gozo, dice, tener por sumo gozo. ¿Por qué? Porque salí de esta prueba más fuerte, salí más perseverante, salí aprendiendo algo, salí mejorado de la prueba. Entonces, número 1, es una actitud gozosa. Número 2, una mente que entiende. Y la tercera clave para perseverar en medio de las pruebas está en el versículo 4, tiene que ser una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. ¿Qué quiere decir? Que mi voluntad tiene que estar debajo de la voluntad de Dios, sumisos a la voluntad de Dios. Escuchen bien vamos a ver ahí en Santiago nuevamente, pero el versículo 4, y este es el último versículo que vamos a estar analizando el día de hoy. Como les digo, vamos a estar viendo todos estos versículos poco a poco. La próxima semana vamos a seguir estudiando en la palabra de Dios, pero escuchen lo que dice el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, primero comenzamos con las primeras dos palabras, más tenga. Hermanos, esto es otra vez un imperativo, como tener sumo gozo es un imperativo. Dice, más tenga es un imperativo presente activo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, pastor? Este es un mandamiento. Hermanos, dice, tenga la paciencia su obra completa. Dejen que la paciencia, dejen que la obra de Dios sea completa en nosotros. Dice, lo que literalmente está diciendo es, sométanse a la prueba. Literalmente es un mandamiento de someterse a la prueba. Deja que Dios haga su obra completa en ti, hermanos. Que la perseverancia haga lo que Dios quiere que haga en ti. Y este es el mandamiento de Dios demandando sumisión a la prueba, a lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Lo que está diciendo es que seamos sumisos a la prueba, que seamos una voluntad sumisa. No peleemos contra ella, no peleemos contra Dios, no discutamos con Dios, no levantemos el puño como muchas personas lo hacen. Aceptemos la prueba, abracemos la prueba. Si tratan de pelear contra Dios, hermanos, si tratan de resistir la prueba, si tratamos de discutir, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? Si tratamos de debatir, bueno, yo creo que lo que quizás va a traer más va a ser más disciplina. Porque dice la palabra de Dios que Dios toma como hijo, al que toma como hijo lo disciplina. Dice ahí en Hebreos también, hijo mío, no me desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. ¿Por qué? Porque a quien el Señor ama,
Él disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Entonces, si soportamos en medio de la disciplina, Dios trata como nosotros como hijos. Él nos está perfeccionando, nos está moldeando, y si peleas con ello, lo que vas a descubrir nada más es que se va a hacer más difícil. Entonces, debemos someternos, hermanos, a la prueba. ¿Por qué? Para salir de una prueba no hay puertas laterales, no hay como que puedes agarrar un atajo y salirte por aquí o salirte por allá. La única manera de salir de la prueba es atravesarla. Es la única manera de salir de una prueba, atravesándola. Y la manera de pasarla siempre va a ser soportando la prueba, soportando, perseverando. Y al final de eso vas a ver cómo Dios va a producir en ti mayor gozo, porque has aprobado la prueba, un futuro glorioso, que es lo que Dios está pidiendo para ti, que estés unido con Él en su santidad, que estés creciendo espiritualmente, porque nos acercamos a una dulce comunión con el Padre, porque somos enriquecidos en la comunión de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Después viene el entendimiento, hermanos, de que Dios está haciendo esto para crear una mayor perseverancia en nosotros, para una mayor utilidad en nuestras vidas, para que podamos todavía inclusive pasar pruebas mayores que estas. Nos sometemos a eso con un espíritu sumiso, con una voluntad sumisa. Y vea lo que dice el versículo aquí, el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Lo que está tratando de decir o de hacer, hermanos, es dejen que la perseverancia haga su obra completa. Filipenses 1:6 dice yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y lo que está tratando de hacer es simplemente hacernos mejores, hacernos crecer espiritualmente, hacernos todavía más, porque la palabra perfecta aquí sería traducida mejor, la palabra es la palabra teleión. Sería mejor traducida como madurez espiritual o crecer en nuestra madurez espiritual. Hermano, no resistas la prueba, hermano. No te pelees contra Dios, no la resistas, no te niegues a la obra maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque Él está perfeccionándose en ti, está perfeccionándote a ti, está moldeándote a ti. Él quiere hacer en tu vida algo maravilloso. Fíjense lo que dice el Salmo 131. Salmo 131 solo tiene 3 versículos y son a veces versículos que pasamos rápido, los leemos rápido, pero escuchen bien, me encantan lo que dice el Salmo 131. Aquí lo tengo yo, y dice de la siguiente manera, solo 3 versículos, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón y mis ojos se enaltecieron. Es decir, no me siento más, o sea, mi voluntad está siendo sumisa a ti, ni anduve en grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he callado mi alma. Como niño destetado de su madre, como niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora para siempre. Me encanta esto porque lo que está diciendo literalmente el salmista, hermanos, es un hermoso pensamiento. Está diciendo: Señor, en lo que tú me has metido, escucha bien, en lo que tú me has metido me ha hecho crecer. He madurado, he sido como un niño que ya no toma mi biberón, ya no soy un niño espiritual tomando lechita. Es lo que dice Hebreos también. Sino que tú ya me quitaste el biberón, ya me estás haciendo crecer. Es un privilegio para mí estar madurando espiritualmente a través de lo que tú tienes para mí. Y ese es un privilegio en todos nosotros, un corazón agradecido por ser fortalecido, hermanos. Ahora, escuchen esto, ¿por qué? Porque la perseverancia no es la meta final. La meta final es la perfección, el teleión, la madurez espiritual. Dice la Biblia la Biblia en Efesios, dice que hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual, a la estatura del varón perfecto, dice Efesios capítulo 4. La perseverancia es un medio para llegar a eso, hermanos. Y usted atraviesa una prueba y usted se vuelve más fuerte en la prueba porque usted tiene mayor perseverancia. Y esa mayor perseverancia le va a permitir enfrentar una prueba todavía mayor de la que está sucediendo o la que está pasando en este momento en sus vidas. Y esa mayor perseverancia le lleva a poder llevar una prueba más grande todavía. Y esa secuencia, hermanos, lo que va a hacer es llevarlo a un crecimiento espiritual. Y eso es lo que la intención de Dios para su vida y para nuestro corazón, es que crezcamos espiritualmente más. La perfección, hermanos, realmente lo que está haciendo es un sinónimo de madurez espiritual. Dios quiere que maduremos espiritualmente y dejen que la perseverancia llegue a la meta final o al cumplimiento, la cual es madurez espiritual. No sigan
no significa ausencia de pecado. Hermano, la perfección espiritual o la madurez espiritual no es ausencia de pecados. Santiago capítulo 3, versículo 2 también dice que muchos de nosotros de muchas maneras tropezamos o ofendemos o ofendemos a Dios, tropezamos. O sea, no significa que somos ya sin pecado. Todos seguimos ofendemos de muchas maneras, pero el punto es la madurez espiritual, crecer espiritualmente, el desarrollo espiritual completo. La fe es probada para hacernos más dependientes de Dios, para estar más arraigados a Dios, para tener una relación más cercana con Dios, para darnos una fe más fuerte cada vez, para llevarnos a una comunión más profunda con Dios. Y eso nos hace más maduros. Ahora, la palabra perfecto tiene la idea de virtud. Dios quiere hacernos más virtuosos, santos. Es como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Llevarnos a un lugar donde realmente Él quiere que estemos, o que nosotros queremos estar y que el Señor quiere que estemos. En cierta manera, hermanos, expresa la idea de equilibrio, una justicia equilibrada, estable. El mejor versículo para explicar esto, como les estaba diciendo, bueno, es Efesios, pero también Gálatas. Vayan por favor en sus Biblias a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, es Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas 4, 19, dice, hijitos míos, otra vez Pablo está diciendo lo mismo que la mujer, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esas son pruebas, pero no pasa nada, porque yo veo al final lo que está pasando, y me encanta esta parte, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que Cristo sea formado en nosotros. Y es por eso que atravesamos las pruebas, para que Cristo se vaya formando a nosotros, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. El deseo de Dios es ese. Esa es la meta final, espiritual definitiva, hermanos, hasta que Cristo sea formado de manera completa en nosotros. Ahora fíjense nuevamente en el versículo 4, y con esto estoy terminando, porque en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Otra vez la palabra no es hablando de que no tenemos ya pecado, sino más bien dicho que lleguemos a la madurez espiritual, y luego dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me encanta la palabra cabales, porque es una palabra que yo no conocía mucho hasta que conocí hermanos salvadoreños y centroamericanos, guatemaltecos, todos los que utilizan la palabra cabal, dicen cabal. Ahora, yo encontré aquí la palabra cabales y es una palabra maravillosa, me encanta, porque la palabra cabales es una palabra en griego que se dice holokleros. Ok, holos significa entero. De ahí viene, de hecho, la palabra hologram en inglés. Y la cual, un holograma es un retrato de 360 grados, es decir, un retrato completo. Entonces la palabra cabales, lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de las pruebas, es que seamos un retrato completo de nuestro Señor Jesucristo. No solamente un retrato en 2D, así de frente, en una hoja al carbón o una copia barata. Dios quiere que seamos una copia fidedigna de 360 grados, de todo completo, en nuestras vidas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, holos y cleros significa todas las porciones. Todas las porciones de nuestra vida, todo el fruto del Espíritu tiene que mostrar el carácter y la mente de nuestro Señor Jesucristo, reflejarlo en nuestras vidas. Él quiere que en todas las porciones usted esté intacto, espiritualmente completo, bien rodeado, y dice, y sin que os falte cosa alguna. Bien rodeado del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una afirmación que abarca mucho, hermanos. Esta es una afirmación que nos dice mucho, porque Dios nos mete en las pruebas para que podamos adquirir perseverancia, para poder atravesar todavía por más pruebas más grandes, hasta que hayamos llegado a ser alguien que está totalmente completo, que es una persona madura en Cristo y que refleja completamente otra vez el carácter y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente las pruebas realmente pueden hacer eso. Y por eso me encanta cómo termina Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y es también como vamos a terminar hoy el estudio. Y les invito nuevamente que ustedes vayan en sus Biblias, anoten todo esto y lo puedan compartir a través de las redes sociales. Y me encanta lo que dice Pedro. Dice, escuchen bien, me encanta. Dice capítulo 5, Primera de Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, escuchen bien, es el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y escuchen esto, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, ahí está otra vez el padecimiento, que hayamos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
fortalezca, dice otra vez, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso me encanta porque es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. Yo estoy seguro de esto, como dice Pablo también, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que estamos aprendiendo, Señor, a través de tu palabra. Te ruego que utilices, Señor, estos estudios y utilices también este tiempo, Señor, de poder abrir tu palabra y hablar a nuestras Biblias, pero que no solamente seamos oidores y olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a lo que tú estás dándonos a entender a través de estos tiempos y de esta palabra, y que todas estas pruebas que atravesamos, Señor, sirvan para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de tu palabra y para que maduremos, Señor, cada día más hasta que Cristo sea formado en todos nosotros. Te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.